Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, segundo vídeo que hago de Dragon's Down. Muchas gracias por acompañarme. En el vídeo anterior hice una presentación, vimos un poco mecánicas básicas, hablé un poco del contenido y vimos el setup, cómo hacer el despliegue. Entonces empezamos jugando el primer turno, lanzamos para ver si había monstruos y no apareció ninguno, de manera que empieza un nuevo turno, empieza un nuevo día, regeneramos de nuevo los cubos que tenemos para poder hacer acciones. Recordad que tenemos 4 acciones y podemos utilizar estos cubos para marcar las acciones. Recordad que conseguimos también un objeto, este escudo, que nos va de coña porque tenemos una mano libre, teníamos una mano libre, ahora ya no, y esto nos da un poquito más de protección, así que estamos más guarnecidos contra ataques y estamos ahora en disposición de poder seguir nuestro camino. Entonces aquí ahora mismo no hay nada interesante que investigar. Recordad que una cosa que sí podemos hacer es mirar de descubrir este camino, este paso, por si en el futuro nos interesa volver a esta loseta. Pero la verdad es que no quiero perder tiempo, no ganaría demasiado descubriendo esto. Lo que quiero es seguir avanzando, seguir entrando en nuevas losetas, porque cada vez que entramos en una nueva loseta, recordar que sacamos una ficha en función del tipo de loseta que sea. Por ejemplo, aquí sería una loseta de montaña, aquí es de bosque, y esto permite conseguir cosas. Pero es que además nos interesa seguir explorando porque necesitamos encontrar tesoros, lugares secretos, etc. Entonces ahora mismo aquí no hay nada interesante, de manera que lo que vamos a hacer es gastar la primera acción para moverme aquí y una segunda acción que en este caso, ojo, sería para entrar en una cueva. Entrar en una cueva no tiene un coste incrementado, pero tal como expliqué en el vídeo anterior, lo que ocurre es que en el momento en que entras en un lugar oscuro, en una cueva, o empiezas en una cueva, de las 4 acciones que tienes pierdes una. Así que tendríamos para este turno solo 3 cubos y ya hemos gastado 2 para movernos. Uno para movernos aquí y un segundo punto para movernos aquí. Así que solo nos queda uno. Lo vamos a utilizar para entrar en modo sigilo, que es un primer paso para luego facilitar el poder escondernos. Así que me coloco en modo sigilo. Recordar que coloco los cubos conforme voy haciendo acciones, entonces sigilo indica que tenemos más facilidad para poder escondernos en el caso de que queramos hacerlo cuando llegue la fase de activación de los monstruos. Como os podéis imaginar, dependiendo del personaje que tengamos, hay personajes que ven muy bien, tienen facilidad para moverse por las cuevas. Por ejemplo, los enanos, como os podéis imaginar, se mueven sin ningún problema, sin ninguna restricción, no tendrían esta pérdida de cubo si fuéramos un enano. Bien, entonces hemos entrado en una nueva loseta y ya sabéis que esto implica que tenemos que robar uno de estos tokens de forma aleatoria. Cada vez que entramos por primera vez, tenemos que robar uno de estos tokens porque precisamente esta loseta tiene ese símbolo. Estamos entrando en una loseta de montaña. Colocamos todos los tokens de montaña aquí, cogemos uno de forma aleatoria y vemos qué es lo que hay. Y aparece, atención, un lugar. El lugar es un sitio que de momento no sabemos muy bien dónde está ubicado. Es decir, hemos oído rumores de que aquí hay un lugar que puede ser interesante descubrir, pero no sabemos exactamente dónde está. Repito, a diferencia del objeto que conseguimos en el vídeo anterior, que lo conseguimos nada más entrar, estaba justo ahí. Es como si fuera un objeto que hemos encontrado mientras estamos caminando por ese claro. Bien, lo que tenemos que hacer para encontrar este sitio es coger todas las fichas de lugar, de sitio que tenemos, de los 3 tipos de mapa que estamos utilizando para este escenario. Si estuviéramos utilizando solo un tipo de mapa, pues solo cogeríamos las fichas de lugar de ese tipo de mapa, pero aquí como estamos jugando con 3 configuraciones, es decir, estamos jugando con montañas, con bosques y con cuevas, cada una de estas localizaciones tiene sus propios sitios, pero no tenemos que buscar únicamente los sitios de montaña y escoger uno de forma aleatoria de montaña, por el simple hecho de que esta loseta sea de montaña. A diferencia de lo que ocurre con otras situaciones en las cuales sí hay que escoger el token concreto de esta loseta, como por ejemplo es lo que ha ocurrido cuando hemos sacado este token, para los sitios hay que coger todos los sitios de todos los mapas, de todos los tipos de mapa que estamos jugando para este escenario. Como estamos jugando con esos 3 mapas de montañas, cuevas y bosques, hay que coger todas las fichas, mezclarlas todas y coger una de forma aleatoria. Es decir, que puede aparecer aquí un sitio que no tiene nada que ver con el mapa de montaña. Puede ser que aparezca un sitio de cueva, puede aparecer un sitio de bosque, no hay problema. La cuestión es que tenemos que mezclar todas esas localizaciones. Cojo una ficha de forma aleatoria y nos aparece las catacumbas. Fijaros que tiene el símbolo conforme es un tipo de localización que va emparejada con el mapa de cuevas
pero da igual, va a aparecer aquí. ¿Y dónde aparece? En la localización número 4. La localización 4 es aquí. Si echamos un vistazo al display de las cuevas, aquí podéis ver las diversas localizaciones que podemos encontrar, personajes, etc. Y fijaros que aparece precisamente las catacumbas. Podéis observar que aparece un texto en la parte de abajo, indicando que aquí podemos encontrar 2 tesoros profundos. Lo de profundo significa que son 2 tesoros que están muy bien enterrados, están muy bien escondidos y normalmente tienen más premio. Y luego podemos encontrar 5 tesoros normales. Aquí, claro, lo que sería interesante es mirar de agenciarse con estos 2 tesoros profundos, pero veréis que por las mecánicas de cómo funciona la búsqueda de tesoros van a ser más difícil conseguir los tesoros profundos que los tesoros normales. Aquí aparece un posible guardián. Digamos que hay un ser, hay alguien que puede estar protegiendo esas catacumbas y es normalmente un enemigo un poquito más complicado de lo normal. Bien, pues aquí tenemos un objetivo muy interesante para ir a buscarlo, pero claro, sabemos que hay ahí un lugar, pero tenemos que acabar de descubrirlo. Es decir, ahora mismo sabemos, nos han dicho que hay unas catacumbas, que teóricamente está en esta zona, pero tenemos que descubrir esas catacumbas. Todo lo que tenemos ahora son rumores. Entonces la cuestión es que ya he gastado los 3 cubos que tenía. Recordad que hemos perdido uno por el hecho de entrar en una cueva. Entonces ahora viene la fase en la cual pueden aparecer monstruos, y en este caso aquí podéis observar que el monstruo local son los gigantes y los monstruos errantes son dragones jóvenes, crías de dragón. Bien, ya vimos en el vídeo anterior cómo funcionaba esto. Los dados negros indican los monstruos locales, los grises los errantes. Podéis comprobar que efectivamente coincide este icono con este de aquí, de los gigantes, y aparecen 2 gigantes. Y aquí no coincide el tipo de terreno. Estamos en montaña, aparece otro tipo de terreno. Bien, aquí tenemos las fichas de los gigantes. Entonces puede ser que dependiendo del tipo de bicho que aparezca, puedan tener una configuración distinta. Por ejemplo, a veces los orcos, no recuerdo mal, a veces vienen con arco, a veces vienen con espada. Entonces ahí habría que escoger de forma aleatoria, porque claro, pueden tener comportamientos distintos. Pero los gigantes, todos ellos, los que hay, se comportan de la misma forma. No tienen ninguna diferencia, ni en su lado de combate, digamos, estándar, ni en su otro lado, que es para indicar que pueden seguir una táctica distinta. Entonces, si giramos las fichas, veis que también tienen los mismos valores. No hay ningún cambio, así que no hace falta escoger de forma aleatoria, simplemente cogemos 2 de estas fichas y aparecen justo donde estamos. Bueno, aquí entramos ahora en la posible fase de combate, es decir, ahora el hecho de que hayan entrado 2 monstruos implica que puede haber combate, pero tenemos herramientas para poder evadirnos del combate. ¿Cómo podemos sortear esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en el supuesto de que no queramos entrar en combate, como nos hemos quedado con sigilo, esto facilita el que podamos entrar en una modalidad que va más allá del sigilo, que es esconderse. Esconderse de por sí ya es complicado, hay algunos personajes que tienen facilidades, hay algunas cartas que ayudan todavía incluso más. Pero para poder entrar en una modalidad de escondido, el hecho de estar en sigilo es una gran ventaja, porque facilita muchísimo el poder acabar de escondernos. Es por eso que siempre que tengáis dudas, mirar de gastar en la medida de lo posible alguna acción para quedarnos en sigilo, a no ser que consideréis que las amenazas que pueden surgir en la loseta no son graves y que tenéis capacidad para poder sortearlas, para poder entrar en combate y derrotarlas sin problemas. Es decir, ahora mismo todavía no estamos detectados. Nosotros podemos optar ahora por decir que quiero entrar en combate, con lo cual estos 2 enemigos se enfrentarían a nosotros y habría un combate, tendríamos que resolverlo. En el caso de que queramos escondernos y lo conseguimos, entonces lo que pasa es que no hay combate. Es decir, estamos escondidos, pasa el tiempo, representa que durante la noche nos escondemos y transcurrirá el resto de la noche sin ningún problema y podemos empezar a movernos cuando sea de día. Entonces, en el caso de que no queramos escondernos o fallemos en la posibilidad de escondernos, porque no es algo que podamos conseguir de forma automática, hay que hacer una tirada, entonces lo que ocurriría es que los gigantes nos atacarían. Todavía no nos están atacando. Tenemos que decidir si queremos presentar combate o queremos rematar el tema de la ocultación y escondernos. Claro, para saber qué decisiones hay que tomar, hay que entender un poco cómo funciona el combate y qué oportunidades tendríamos aquí de ganar, para entender si vale la pena o no enfrentarse a los gigantes o si es mejor ocultarnos. Vamos a entrar en combate y así vemos cómo funciona. De manera que, claro, como yo he gastado un cubo para colocarme en sigilo, de alguna forma estoy renunciando a ese sigilo, que en el caso de que no quisiera entrar en combate, el sigilo lo que me permite, insisto sobre ello, es tener más facilidades para poder esconderme. Bien, decido entrar en combate.
Entonces, vamos a suponer que entramos en combate no porque yo lo decida, sino porque resulta que intento esconderme y no me escondo. Entonces, el enemigo me ve y me ataca. Bien, siempre tenemos una solución de emergencia, que es mirar de evadirnos. Para poder evadirnos, que si tenemos más maniobrabilidad defensiva que su maniobrabilidad ofensiva, por ejemplo, estos dos atacan con 1, si yo consigo moverme en defensa mucho más rápido, representa que soy mucho más ágil y me escapo. Una de las ventajas de enfrentarse a los gigantes es que, claro, como la propia palabra dice, no acostumbran a ser muy rápidos, ni en ataque ni en defensa. De manera que sería fácil para mí evadirme, porque yo tengo 3 cubos de color marrón y si encima nos hubiéramos colocado en alerta, que no lo hemos hecho, habríamos obtenido otro cubo de color marrón adicional. Bien, solo tenemos 3 cubos, pero claro, con que hubiéramos colocado 2 ya sería suficiente para poder evadirnos y escondernos. Es decir, en el caso de que nos ataquen enemigos muy variados, con velocidades muy diferentes, para poder evadirnos de todos los enemigos, tenemos que buscar el enemigo más rápido y mirar de superar el valor que tenga, la velocidad que tenga de ataque ese enemigo. Bien, aquí estos dos atacan con 1, hubiera sido fácil para mí evadirme. Entonces, evadir significa que estás escapándote de la zona y que te mueves en dirección o aquí o aquí. Es decir, por donde has venido o hacia una zona adyacente. No es que te desplaces allí, sino que de alguna forma te estás alejando y te quedas como a medio camino. Entonces, el tema de evadirse es que en el siguiente turno, es decir, ahora cuando empezáramos de nuevo el turno, la primera acción que tenemos que hacer es movernos sí o sí. No podemos ponernos a hacer otra cosa. Tendríamos que gastar la primera acción en movernos de forma obligatoria. De hecho, si apartamos un momento la ficha, podéis ver que incluso también nos podríamos mover hacia aquí. Es decir, que a la hora de evadirte representa que estás abandonando la localización y lo importante es que al principio del turno la primera acción va a tener que ser moverse. La cuestión es que como estamos huyendo de una cueva, todavía al empezar el turno es como si empezáramos en una cueva y recordar que eso restringe el número de acciones que podemos tener. Entonces, claro, eso significaría que seguiríamos teniendo solo 3 acciones en el siguiente turno. Bien, el siguiente paso es escoger a qué objetivo vamos a atacar. Entonces tenemos este token, recordar que si lo giramos indica a quién vamos ahora a atacar. Solo podemos atacar a uno de los dos, claro, no puedo desdoblarme y atacar a los dos. Entonces vamos a atacar a este. Como ambos son idénticos, vamos a hacer una apuesta, vamos a atacar a este personaje de aquí. Puesto que sabemos que estos dos nos van a atacar, pues ya tenemos repartidos los objetivos. Ahora lo que tenemos que decidir es las tácticas que va a aplicar nuestro personaje. Si estuviéramos enfrentándonos contra otros jugadores humanos, la selección de cómo utilizar esas tácticas es secreta, porque esto es importantísimo para determinar el resultado del combate. Aquí lo que tenemos es toda una serie de cubos y tenemos unas restricciones y tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando o a qué nos podemos enfrentar y a partir de ahí ver cuál sería la mejor táctica para llevar a cabo. Hemos decidido enfrentarnos a este gigante, pero a efectos prácticos ambos se comportan de la misma forma. Pero aquí es lo interesante. Nosotros hemos decidido escoger este objetivo, pero no sabemos qué táctica va a realizar el bot, el gigante. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando colocamos por primera vez un enemigo, lo colocamos por el lado donde está su nombre. Pero ahora, una vez hayamos decidido las tácticas, el bot va a decidir su táctica y puede ser que utilice esta táctica o que utilice esta otra táctica. Podéis ver que lo que está haciendo aquí es basarlo todo en ataque. En cuanto a maniobra, pasa a tener 2 de maniobra, mientras que aquí está repartiendo la maniobra en ataque y defensa, y pasa a hacer más daño. Fijaros que pega con un arma como si tuviera alcance 18, porque son gigantes. Aunque aquí no aparece dibujado ningún arma, lo que viene a representar es que como son gigantes, el arma es el puño, o el brazo, o la pierna. Claro, y esto pues tiene una longitud, como os podéis imaginar, pues bastante considerable. La cuestión es que como yo voy a entrar en melee, utilizo el valor que hay arriba, que es de 20. Así que en caso de empatar en maniobra, por ejemplo, si él me ataca con valor 1 y yo como mínimo tengo también valor 1 en ataque, en caso de empate gana quien tiene el arma con la mayor longitud. En este caso sería la lanza. Yo quiero atacar a este enemigo. La cuestión es que quiero eliminarlo porque fijaros que tiene ahí un 3, indicando que tiene 3 puntos de vida, pero que podéis observar aparece un corazón, pero no aparece un símbolo
de escudo blindado, como por ejemplo este símbolo que aparece aquí. Hay algunos enemigos que tienen como un escudo blindado para indicar que tienen una coraza, una protección. Por ejemplo, este gran dragón que lanza bola de fuego tiene, fijaros, el 4, pero lo tiene en un símbolo blindado, encima con unas alas para indicar que es un volador. Claro, no es lo mismo enfrentarse a un enemigo de este tipo, que además es blindado, que enfrentarse a un enemigo que no es blindado. Es decir, el gigante va a cuerpo desnudo y aprovecha simplemente el hecho de que es una bestia parda en cuanto a altura y que si pega, pues pega bastante fuerte, pega con 4 o pega con 3, dependiendo de la táctica. Entonces lo que tenemos que entender es que yo lo que quiero hacer es mirar de eliminar uno de los dos gigantes antes de que ese gigante me pueda devolver el golpe. Si no lo acabo de rematar en el primer ataque, me devolverá el golpe y luego este me atacará otra vez. Serán 2 ataques y eso sí que ya está la cosa complicada. Necesito causarle 3 puntos de daño. Puesto que no tiene escudo, con que le haga 3 puntos de daño es más que suficiente. Claro, eso lo puedo conseguir con facilidad. Simplemente rellenando 2 cubos aquí sería suficiente. Recordad que estos 2 cubos son obligatorios. Utilizo la lanza. Sería un cubo y un cubo, serían 2 de daño, y este símbolo para indicar que es un arma afilada sería un tercer punto. Si consigo impactar, daño automáticamente al gigante, lo mato, más que dañarlo. Lo mato porque igualo el número de corazones. No hace falta, pues, invertir demasiados cubos, invertir un tercer cubo aquí. Con 2 cubos sería suficiente. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos ahora toda una serie de cubos, pero no podemos utilizarlos todos. Podemos utilizar como mucho 5 cubos. Es decir, si yo utilizo 2 cubos para conseguir eliminar al gigante y hacerle 3 puntos de daño, solo me quedarán 3 cubos, que evidentemente serían los cubos de maniobra, que tengo que mirar cómo quiero repartirlos para conseguir validar que pueda atacar con éxito al gigante y eliminarlo, y que además tenga opciones ante un posible ataque del otro gigante. Y aquí es donde está la clave. ¿Cómo empleo estos 3 cubos? Porque esto es lo que va a determinar el que pueda eliminar este gigante. Si este gigante resulta que cambia de táctica y pasa a volcarlo todo a maniobra de ataque, todavía mejor para mí. Pero fijaros qué diferencia hay entre que opte por esta táctica o opte por esta. Tengo que pensar que su maniobra defensiva va a ser la peor posible, que en este caso para mí sería el 1. Si resulta que el gigante al final gira y es un 0, pues todavía va a ser más fácil. Pero claro, hay una gran diferencia entre adoptar este papel y este papel, porque estaríamos utilizando cubos de más que podríamos haber utilizado para colocarlos en defensa. Me explico. Vamos a suponer que parto del supuesto de que el gigante va a actuar así y que resulta que por las tiradas el gigante no cambia de táctica. Bien, si yo quiero golpearlo y matarlo de forma automática, necesito hacerle 3 puntos de daño y para eso necesito superar su maniobra defensiva, su capacidad de burlar mis ataques. Necesito colocar 2 cubos marrones en ataque. Así que colocaría un cubo aquí y un cubo aquí. Pues entonces automáticamente sería un impacto y le causaría 3 puntos de daño, lo mataría. Claro, la diferencia es que si resulta que al final este gigante adopta esta postura, estaría gastando 2 cubos cuando solo con uno ya sería suficiente para burlar su defensa y causarle los 3 puntos de daño. Pero claro, yo no sé qué táctica va a seguir. No puedo jugar a ver qué pasa y a ver si tengo suerte. Tengo que pensar en lo peor. De manera que sí o sí voy a invertir 2 en ataque para asegurarme que independientemente de la táctica que utilice el gigante, a este me lo voy a cargar en el primer golpe. Entonces, como solo me queda un cubo por utilizar, lo que vamos a hacer es colocar este cubo en defensa. Entonces, si resulta que conseguimos eliminar a este gigante y este es el que nos ataca, nos interesará que nos ataque así. Porque en este caso, fijaros que su capacidad de maniobra de ataque iguala a la mía. Y no será un golpe o un impacto automático que recibiremos, sino que dependerá de una tirada. Y en esa tirada puede ser que falle y que consigamos evitar el ser golpeados. De manera que en la segunda ronda de combate yo le atacaría y lo podría acabar de rematar. Ahí está un poco la jugada. Entonces la cuestión es que si resulta que el gigante al final utiliza esta táctica, como su maniobra de ataque superará mi maniobra defensiva, me va a golpear sí o sí. No habrá que lanzar los dados para comprobar si me puede dar. ¿Qué es lo que pasaría si igualamos la maniobra del otro jugador? Bien, espero haberme explicado. Vamos a resolver ahora el combate y entendemos así un poquito mejor por qué he tomado estas decisiones y vamos a ver si sale bien. Bien, ahora vamos a lanzar un dado por cada monstruo que tenemos aquí, por cada bicho. Vamos a ir de uno en uno, aunque tenemos 2. Vamos a lanzar de uno en uno. Entonces, el monstruo cambia de táctica si aparece este símbolo, conforme cambia de táctica. Entonces creo que tenemos 2 de 6 posibles resultados.
Vamos a lanzar para ver si cambia la táctica ese gigante. No cambia de táctica, así que hemos hecho bien colocando 2 en ataque. Vamos a ver qué pasa con este. Esto es lo importante. Nos interesa que no cambie. Pero cambia. Las cosas no siempre salen bien. Así que el gigante lo vuelca todo en ataque. De manera que nos va a superar en defensa y nos va a golpear. Esto es lo peor que podía haber pasado. Si hubiéramos tenido la suerte de que este hubiera sido el que he marcado como objetivo, no habría sido tan preocupante, porque me lo habría cargado sí o sí, porque tengo 2 en ataque, él tiene 0 en defensa, me lo habría cargado, y este ahora al atacarme, pues está igualado. Para poder golpearme tendría que tener un éxito en la tirada de dados que habría que hacer. Pero resulta que este es el enemigo que me va a golpear, no es el que he escogido como objetivo, así que me va a dar una buena tunda, me va a dar un buen golpe. Este es el riesgo, o sea, este ataque me va a salir un poco caro, ahora veréis por qué. Pero bueno, yo creo que vale la pena haber visto todo esto para entender las mecánicas, la toma de decisión y qué consecuencias puede acarrear un combate de este tipo. Entonces, ahora que tenemos claro cuáles son las tácticas que adoptan ambos bandos, aquí resulta que tenemos que mirar quién es el jugador que mueve más rápido, el jugador que tiene la iniciativa. Entonces, el jugador que tiene la iniciativa es el jugador que tiene el valor de ataque más alto, el valor de maniobra de ataque. Entonces tenemos 2 cubos, pero este tiene también 2 cubos. Así que tenemos un empate técnico. Cuando tenemos un empate técnico, quien activa primero es el jugador que tiene el arma con la longitud más larga. Como aquí vamos con un arma que tiene 20 de longitud, el 26 sería si la utilizamos como arma arrojadiza, pues esto implica que atacamos primero. Si resulta que él fuera quien tuviera un arma mucho más larga, o hubiera tenido más maniobra de ataque que mi maniobra de ataque, entonces este gigante me hubiera golpeado primero. Bien, golpeamos primero y como hemos marcado a este objetivo, pues lo que hacemos es matarlo. Ya hemos visto por qué. Tenemos 2 de maniobra en ataque, él tiene 1 en defensa, automáticamente es un impacto, le hacemos 3 puntos de daño, tiene 3 puntos de vida, objetivo eliminado. Claro, ahora viene la devolución del golpe. Este enemigo me golpea y fijaros que como tiene más capacidad de maniobra de ataque que mi maniobra defensiva, me golpea y me hace 4 puntos de daño. Claro, yo tengo 3 corazones, pero los corazones es la capacidad que tengo de resistencia, pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos protección, tenemos escudo, tenemos un yelmo. Entonces, la protección del escudo y yelmo no se acumulan. No puedo coger y decir que tengo 2 y 2, 4 y con esto paro el golpe, no. Lo que viene a indicar esto es que vamos a golpear su impacto, su golpe, y eso va a hacer que nuestro cuerpo no se resienta. Pero la cuestión es que como su golpe es superior al valor defensivo del escudo o del casco, el objeto que determinemos que va a recibir el impacto lo vamos a perder, va a quedar destruido. Si este enemigo golpeara con 2, como igualaría el valor del escudo, lo que ocurre es que el escudo queda como dañado, o sea, queda abollado por el impacto. O sea, como veis, las armas también se pueden degradar, el equipamiento se degrada. En este caso, me está golpeando y lo está haciendo de tal forma que automáticamente supera el valor de protección del escudo. Me destroza o bien el escudo o bien el casco. Aquí tengo que escoger cuál de estos 2 elementos voy a utilizar para parar el golpe. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, el golpe hubiera igualado el valor del escudo o del casco? Bueno, en este caso, como iguala, lo que ocurre es que el escudo del casco queda dañado, no queda destruido, pero queda dañado. Entonces lo que hacemos es colocar un cubo, no de los que tenemos aquí, sino de los muchos otros cubos que tenemos disponibles. Mirad aquí la cantidad de cubos que tenemos. Entonces podemos coger un cubo, te dice el juego que cojas un cubo rosado, y lo colocas encima del escudo para recordar que aquí ya ha recibido un impacto bastante severo, y que si recibimos un impacto de nuevo que iguala el valor del escudo, si supera, pues ya evidentemente lo destruye de forma automática, pero si recibiéramos otro impacto que igualara el valor del escudo, entonces ese segundo daño elimina, destroza el escudo. Entonces, si llegamos a un lugar de civilización, podemos intentar reparar este armamento. Tenemos un coste para ello, evidentemente habría que pagar para reparar, pero lo podemos hacer y conseguiríamos recuperar el daño, hacer que el escudo volviera a estar recuperado. Como veis, el juego tiene muchos detallitos. Bien, la cuestión aquí es que nos han metido una buena tunda y tengo que decidir qué quiero perder. Decido perder el escudo. Básicamente porque en el caso de que quiera utilizar la lanza con el tercer cubo para hacer más daño, pues necesito tener esta mano libre para poder hacerlo, porque recordad que necesito las 2 manos. Entonces, como este es un escudo que he conseguido gratis en el turno anterior, pues lo pierdo, asumo ese impacto, pero ojo, ¿qué pasa ahora
Porque claro, se representa o teóricamente que hemos absorbido 2 impactos de los 4 que hemos recibido, pero es que no funciona exactamente así. En otros juegos es posible que lo que hacemos es absorber un número de impactos, lo que sobra va a heridas. No, en este juego lo que te está diciendo es, el enemigo te ha hecho un impacto de 4, muy bestia, tú absorbes parte del impacto con un escudo, pero lo que sobra no va a pérdida de corazones, sino que lo que pasa es que sufres una herida. Digamos que a pesar de que el golpe ha sido muy fuerte, ha sido muy superior al valor del escudo, solo recibes una herida. Entonces, ¿cómo se transmiten las heridas? ¿Cómo hay que jugar con ellas? Bien, una herida implica que automáticamente uno de estos cubos o uno de estos corazones pasa a la zona de herida. Esto lo que viene a representar es, por ejemplo, si pasamos este cubo que es magia, representa que nuestra capacidad, nuestra cabeza ha sufrido un poco de daño y hace que tengamos más dificultad para utilizar la magia. Estamos como conmocionados, podemos interpretar. Si reducimos el corazón, pues ya os podéis imaginar, hemos recibido una herida. Y si quitamos un cubo, representa que a lo mejor nos ha hecho daño en un músculo, no tenemos tanta fuerza, no podemos invertir tantos cubos para golpear, para hacer daño. Por ejemplo, ya no tendría este cubo disponible si quiero hacer el máximo daño con la lanza. Entonces lo que voy a hacer es colocar este cubo aquí. Conforme la herida la asumo, colocando este cubo al lado dañado. Así es como asumo la herida. Bien, ahora vendría la segunda ronda. Entonces en la segunda ronda volvemos a hacer una apuesta a nivel táctico. Yo sé ahora que siguiendo esta táctica sí o sí voy a ganar. Soy más rápido, incluso aunque él se comporte con 2 de ataque y yo tenga 2 de ataque, como tengo un arma que es mucho más larga, esto me permite impactar primero sobre el gigante. Así que sí o sí lo voy a eliminar. Si queremos hacerlo todo correctamente, habría que, una vez estudiado la táctica, habría que lanzar para comprobar si el gigante cambia o no de táctica, porque puede volver a cambiar de táctica. Entonces, como no cambia de táctica, él atacaría con 2, yo ataco con 2, somos igual de rápidos en ese sentido, entonces al final quien rompe la iniciativa para ver quién ataca primero es el que tiene el arma con la longitud mayor. Así que atacamos primero y claro, como tenemos 2 de ataque y él tiene 0 en defensa, le golpeo, le hago 3 puntos de daño, suficiente, lo mato. Bien, ahora tenemos la fama que aparece impresa en las fichas. Claro, alguien puede decir, ostras, ojo, porque has matado a un enemigo en el lado girado, y en el lado girado no hay fama. Bueno, no significa que por el hecho de haber cambiado de táctica y que aquí no aparezca fama, eso no significa que no tengamos esa fama. O sea, la fama la obtienes sí o sí, independientemente de qué táctica ha adoptado el enemigo. Entonces obtenemos 16 puntos de fama. Bien, aquí están las fichas de fama, fijaros, 3 de 5, una de una, tenemos monedas de valor 20, de 50, podemos ir haciendo intercambios. Bueno, son 16 puntos de fama, pensar que la fama y los puntos de leyenda son puntos que de alguna forma vienen a determinar al final si ganas o no la partida. Bien, pues empezamos el tercer turno y como empezamos en una cueva tengo 3 tokens ahora solo. Recordad que perdemos un token de acción porque representa que estamos en oscuridad y bueno, nos vemos menos y tenemos menos capacidad de maniobra. Entonces, si me muevo aquí, la única posibilidad una vez en esta zona es moverme aquí y lo que quiero es ir a las catacumbas. Entonces lo que vamos a hacer es movernos aquí, esto sería un punto de movimiento. Fijaros que es montaña, es zona roja y recordar que tenemos una habilidad con el semiorco, es un guerrero alpino, tiene facilidad para moverse por montañas y lo que normalmente le costaría 2 a cualquier jugador, a él le cuesta solo 1 punto. Entonces moverme aquí me costaría 1 cubo, moverme aquí me costaría 2 cubos y claro, si quiero moverme aquí me costaría 1 cubo, serían 3. Entonces lo que vamos a hacer es gastar el tercer token para colocarnos en sigilo y veremos si aparecen o no monstruos. Bien, pues vamos a lanzar de nuevo los dados. Y atención porque aparece aquí un símbolo que no habíamos visto hasta la fecha, es como un mapa del tesoro. Bien, de momento no coincide nada. Aquí aparece un mapa que no es el símbolo de los gigantes y aquí aparece un tipo de terreno que es cuevas, aquí no porque son montañas. El hecho de que haya estas cuevas no implica que estemos en cuevas, no, esto lo que indica es qué tipo de loseta estamos en montaña. Entonces no pasa nada, pero ¿qué pasa con este mapa? Fijaros que es como un mapa del tesoro. Bien, la cuestión es que cuando sale esto en el dado, ocurre algo que también es un poco desafortunado. Resulta que todos los guardianes de los lugares que están activos
en el mapa, es decir, si ya hemos colocado esta ficha, aunque todavía no la hemos descubierto realmente, hemos oído un rumor y sabemos que hay algo ahí, pero todavía no tenemos localizada exactamente la ubicación, da igual que esté realmente localizada o no, por el simple hecho de haber colocado ya la ficha, este dado lo que hace es activar al guardián de ese lugar. Podéis ver que las catacumbas, el guardián es el Caballero de la Muerte. El Caballero de la Muerte lo tenéis aquí, fijaros que es muy potente, es uno de los guardianes más difíciles. Tiene 3 de ataque, pero arma afilada, así que haría 4 puntos de daño. Tiene 2 de ataque en maniobra y 1 en defensa, si utiliza esta táctica. Y tiene un 4 con una calavera para indicar que es un muerto y que esto tiene ciertas ventajas contra determinados tipos de hechizo. Hay algunos hechizos que son inmunes contra los muertos. Y además tiene un escudo para indicar que si le golpeamos con la lanza, el escudo, el hecho de que sea una unidad blindada, hace que anule el efecto de punto de daño adicional que obtenemos por esto. Es decir, si potenciamos esta arma al máximo, teóricamente conseguimos 4 puntos de daño, pero solo le haríamos 3 a este Caballero de la Muerte porque está blindado. Entonces, claro, 3 no es suficiente como para igualar y matar al caballero. Le haríamos una herida, bajaría su vida a un punto, tenemos que esperar a una segunda ronda para acabar de rematarlo, con lo cual tenemos que absorber un impacto al menos, el contraataque del Caballero de la Muerte. Si giramos por el otro lado, fijaros que todavía hace más daño y lo vuelca todo más en defensa, con lo cual, pues ojo, porque claro, esto complica mucho las cosas. Bueno, ¿qué opciones tenemos aquí? Una opción es, viendo que esto se ha complicado desgraciadamente, pues podemos volver sobre nuestros pasos y buscar otra loseta. O si no queremos dar ahora toda la vuelta y volver sobre nuestros pasos, lo que podemos hacer es mirar de cruzar esta zona, que sería un poco peligroso, y mirar de movernos a esta loseta, esperando que en el futuro salga un resultado de este tipo que haría que este personaje se fuera, que el guardián se fuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funcionan las mecánicas de movimiento a través de una zona donde ya hay un enemigo? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que nosotros nos movemos y pueden aparecer enemigos cuando ya estamos en la zona. Claro, aquí la situación es distinta porque estamos entrando en una zona donde ya hay la presencia de una unidad enemiga. Entonces, en este caso, cuando entramos allí, tenemos que lanzar inmediatamente para ver si nos escondemos, porque si no nos escondemos, todos los cubos de acción que teníamos pendientes por jugar todavía del turno los perdemos y el personaje queda bloqueado para el resto del día. Cuando viniera la fase de combate, pues claro, ahí la tendríamos liada parda. Entonces vamos a hacer eso, vamos a mirar de entrar ocultos y para facilitar las cosas, como empezamos un nuevo turno, lo primero que vamos a hacer es gastar un token para colocarnos en modo sigilo. Tú puedes colocarte en modo sigilo y luego moverte, no hay ningún problema. Representa que te estás moviendo con más precaución. En vez de hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, casi al final de cualquier activación, ahora lo hacemos al principio del turno. Fijaros qué podíamos hacer ahora con los otros 3 cubos que tenemos. Observar que como empezamos en un claro que no es una cueva, ahora por fin recuperamos 4 puntos de acción y fijaros que vamos a entrar en un claro que no es una cueva. Así que nos quedan todavía 3 cubos. Bueno, puedo gastar un cubo para moverme y al entrar aquí nos quedarían todavía 2 cubos y ahora tendría que lanzar para ver si me escondo. Como estoy en sigilo, tendría más opciones para conseguirlo y en el caso de que lo consiguiera, estoy todavía libre para hacer alguna acción. Podría gastar, por ejemplo, un token para intentar descubrir ese lugar o simplemente lo que podría hacer, bueno, podría gastar uno si tengo suerte, pues bien, y si no, lo que hacemos es movernos y salir. Como estamos ocultos, ahí no hay nada que hacer. ¿Seguiríamos ocultos? Pues no, moverte de un sitio a otro pierdes la ocultación, pero seguiríamos estando en sigilo. Entonces esa sería una posibilidad, sería una forma de sortear al Caballero de la Muerte y estar en disposición ya de poder avanzar a otra loseta. De hecho, si no gastamos ninguna acción para explorar aquí, podemos gastar incluso un punto más para movernos y entrar en esta loseta. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Fijaros que os voy a plantear cosas que a nivel táctico podemos hacer. Bien, nos colocamos en sigilo, podríamos hacer eso, y al entrar aquí nos podemos esconder, que esto es algo que sí o sí vamos a tener que hacer, y estando escondidos, otra opción que tendríamos, pero también depende mucho del personaje, de las cartas que tuviéramos, etc., podríamos emboscar. Emboscar permite hacer un ataque durante la fase de combate sin que el otro jugador te pueda contraatacar. El problema es que para emboscar tienes que tener un arma arrojadiza, que en este caso sí que disponemos de una, que es la lanza, pero ya hemos visto que no sería suficiente para matar al Caballero de la Muerte.
Entonces, cuando lanzas un arma arrojadiza, la pierdes temporalmente. La puedes recuperar si después del combate has eliminado al enemigo. Representa que lo eliminas y recuperas el arma. Pero claro, si no tenemos ninguna otra arma con la cual equipar a este personaje, no tenemos nada, ¿qué vamos a combatir? ¿Con los dedos de las manos? No es una buena idea, porque con el lanzamiento de la lanza no mataríamos al enemigo. De hecho, cuando lanzas un arma arrojadiza, tenemos una pequeña ventana de oportunidad de hacer un poquito más de daño de lo que marca la carta, porque hay que lanzar unos dados, se puede dar unos combos, pero es demasiadas coincidencias. Entonces, cuando te enfrentas a un enemigo de este tipo, es muy complicado. No puedes jugar a perder la lanza, porque si perdemos la lanza, aquí sí que ya la hemos fastidiado. Entonces, claro, yo no puedo emboscar con un arma de melee. Las armas de melee, si la queremos utilizar para hacer un ataque cuerpo a cuerpo, no lo podemos hacer con este personaje. Entonces ahí es donde entran algunos personajes, algunas clases, como la del asesino, por ejemplo, que entonces el asesino sí que puede, o determinados personajes sí que pueden atacar y emboscar con armas cuerpo a cuerpo. Pero claro, son personajes, son habilidades muy específicas de ese tipo de personajes. Así pues, la emboscada, que no estaría mal, es un planteamiento interesante, podría estar bien si tuviéramos el arma o el armamento adecuado. No lo tenemos, así que la emboscada ni se me pasa por la cabeza. Bueno, pues vamos allá. Después de haberos dado la paliza con todas estas explicaciones, pero yo creo que aquí entramos en mecánicas interesantes, vamos a colocarnos en modo sigilo, esto es automático, y ahora gastamos un segundo token para entrar aquí. Entonces, como entramos en un lugar donde hay una unidad enemiga o hay enemigos, tenemos que escondernos. Vamos a ver ahora cómo funciona la mecánica de esconderse. Tenemos que lanzar estos dados que ya hemos visto que los hemos utilizado, por ejemplo, para cambiar de táctica con los monstruos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que salgan resultados de este tipo, que indica que nos escondemos. Ahora bien, una de las reglas de oro de Dragon's Down es que los dados odian al jugador. ¿Qué quiere decir? Que si sale un dado de este tipo y sale un dado de este tipo, tenemos que coger el peor resultado. Y el peor resultado sería que no estaríamos escondidos. Así que siempre que tengamos tiradas donde tenemos éxitos o fallos, siempre nos tenemos que quedar con los fallos, con el peor resultado. Por eso digo que los dados en este juego odian al jugador. Entonces, como estamos en modo sigilo, lo que permite el modo sigilo es ignorar un resultado de este tipo. Es decir, si saliera un resultado que nos permite escondernos y un resultado que no, el hecho de estar en modo sigilo hace que ignoremos el resultado peor y nos quedamos con el mejor. Ahí está la ventaja del sigilo. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? El problema puede estar si resulta que sacamos una mala tirada y salen dos resultados de este tipo, porque podemos ignorar uno de los dos y convertirlo en esto, pero como al final nos quedamos con la peor tirada, nos quedaríamos con esta acción, con lo cual no nos habríamos escondido. Pues mirad, ha salido perfecto, no hemos tenido que hacer absolutamente nada, no habría hecho falta ni siquiera el sigilo. Esto significa que nos escondemos. De manera que al entrar aquí no quedo bloqueado, que es lo que pasaría si no hubiera quedado escondido y habría perdido estos cubos. Entonces vamos a gastar una acción para movernos aquí, de manera que automáticamente perdemos la ocultación de nuevo. Para saber en qué estado estamos, recordad que tenemos estos cubos que podemos colocar para saber cómo estamos gastando las acciones, pero fijaros aquí que tenemos el modo sigilo, que sí o sí sigo estando en modo sigiloso, porque esto no se pierde, pero este icono que hay aquí, para indicar que estáis ahora escondidos, lo que podéis hacer es colocar otro cubo, y en el momento en que dejáis de estar escondidos, lo quitáis y así recordáis en qué estado estáis. Entonces, este cubo no va contra las 4 acciones que hemos realizado. Digamos que esconderse es algo que hemos hecho y que no va contra las acciones que tenemos disponibles. Es una acción, es una reacción automática a un acontecimiento, en este caso al hecho de que hemos entrado en una zona un tanto peligrosa donde hay enemigos. Entonces este cubo no va contra los 4 cubos que tenemos disponibles por acción, sino que es una acción de reacción, por así decirlo, ante la presencia de un enemigo. Nos ocultamos. Pero tal como he explicado antes, cuando abandonas la zona donde estabas oculto, o cuando tú voluntariamente quieres, o porque se resetea el turno y empezamos un nuevo turno, entonces ahí es cuando pierdes de nuevo la ocultación, que es lo que estaría ocurriendo porque nos hemos movido, hemos cambiado de zona. Y nos quedaría un cubo que podemos utilizar para movernos y entrar en una nueva loseta. Aquí ya sería el 4.º cubo que habríamos gastado. Seguimos estando en modo sigilo, pero ya no estamos escondidos.
Como entramos por primera vez en una nueva loseta, que no habíamos entrado previamente, tenemos que de nuevo proceder como ya hicimos con estas dos losetas. Buscamos qué tipo de loseta es, vemos que es de el terreno de montaña, así que colocamos los tokens de montaña que tengamos todavía pendientes. Pensar que aquí ya hemos utilizado uno, si no recuerdo mal, lo he dejado fuera de pantalla. Bien, pues lo que hacemos ahora es sacar uno de estos tokens y lo giramos. Pues aparece la ciudad olvidada. Bueno, esta ficha es una de las más importantes del juego en el sentido de que permite ahora generar situaciones muy interesantes para el jugador. Ahora veréis por qué. ¿Veis este símbolo que aparece aquí en la parte superior izquierda? Nos indica que tenemos que sacar un token de cada uno de los tipos de terreno que estamos utilizando para esta partida. Como estamos utilizando 3 tipos de terreno, tenemos que sacar un token de cada tipo de terreno, es decir, un token de montaña, un token de bosque y un token de cueva. Pues vamos a sacar primero un token de montaña. De momento lo vamos a dejar aquí. Aparece una puerta, un gate, ahora entraremos en detalles. Vamos ahora con las de bosque, las mezclo y cojo una y sale un ítem y colocamos ahora los tokens de cueva, creo que es la primera vez que cogemos uno y a ver qué sale, sale un tesoro. Vamos a echar un vistazo a esta carta, que es un recordatorio de cómo podemos conseguir puntos de leyenda y puntos de fama. Fijaros que dice que el primero en revelar las ruinas de los enanos o la ciudad olvidada obtiene un punto de leyenda y 5 puntos de fama, así que tenemos que obtener este premio. Bien, hasta ahora teníamos 16 puntos de fama por haber eliminado 2 gigantes, por haber matado 2 gigantes, y como tenemos ahora 5 puntos más, tendríamos en total 21. Entonces aquí tenéis monedas para poder intercambiar y así reducir el número de fichas que tenéis. Y aquí tenemos el token de fama, aparece ahí la efigie de una persona. Bien, tenemos estos 3 tokens, entonces vamos a empezar con lo más fácil, el ítem y el tesoro, porque aquí tenemos ahora una puerta, que es como un lugar, ahora echaremos un vistazo. Vamos a empezar con el ítem. Tal como ya pasó con el escudo, esto nos permite robar una carta, lo voy a hacer fuera de pantalla, y encontramos un bastón, un staff. Bueno, no nos permite mejorar esto en nada de lo que tenemos. Bien, ahora se abre una ventana de oportunidad para colocar esto en el equipamiento si queremos, pero no me interesa porque esta es un arma a 2 manos, no hace tanto daño como la lanza, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fijaros que aquí lo pone claramente que es un arma a 2 manos. Bien, cuando no queremos equipar algo, lo que hacemos es colocar esto boca abajo aquí en la mochila. Bien, vamos ahora con el tesoro. Fijaros que aquí no aparece ningún número, es decir, no es algo que tengamos que ir a buscar, sino que representa que debido al descubrimiento de la ciudad perdida, pues automáticamente hemos conseguido encontrar un tesoro. Y entonces tenemos varios mazos. Bueno, de hecho tenemos un mazo de tesoro, pero es tan grande, porque ahí tenemos un montón de tesoros, que lo he dividido en 3 mazos. Entonces, pues bueno, voy a escoger el de aquí, aparece tesoro. Un tesoro maldecido. Lo que tenemos que hacer es coger otra carta de tesoro para sustituir esta carta negativa y automáticamente obtenemos una maldición. Bien, esta carta ya la podemos apartar para el resto de la partida. Y lo que voy a hacer es coger otra carta y me parece que no voy a coger de aquí. Vamos a coger de la parte izquierda, de aquí mismo. Bueno, esta carta la podríamos traducir como el chapuzas o el manitas del espacio-tiempo. Lo que permite es que es un brebaje. Los brebajes es algo que dura temporalmente. Te lo bebes y durante un turno podemos realizar 2 acciones extras. Es decir, en vez de tener 4 acciones tendríamos 6 cubos de acción. Bien, es un objeto que, fijaros, aquí nos indica dónde habría que colocarlo, en el apartado de objetos, que tenemos 3 espacios, lo colocamos aquí. Bueno, ahora tenemos que mirar qué maldición vamos a tener. Tenemos esta hoja de ayuda. Aquí en la parte de delante tenemos pues algunas pistas de cómo obtener puntos, fama, títulos nobiliarios, etcétera, un recordatorio. Aquí lo que vamos a hacer es lanzar 2 dados. El primer dado va a servir para ver si tenemos que mirar en la columna de la izquierda o en la columna de la derecha, si sale resultado par o impar. Entonces vamos a lanzar el dado de 6 caras primero y lo que buscamos es un número, ya sea par o impar, para poder saber dónde tenemos que mirar. Bien, pues tenemos que mirar en par, tenemos que mirar en la parte izquierda y ahora lanzamos otro dado y en función del número veremos cuál es la maldición. Ya ha salido otro 2, que es fumble, que vendría a ser como torpe. No somos muy hábiles ahora en ataque, perdemos un punto de velocidad en ataque. Entonces, para recordar que tenemos ahora esta maldición, lo que tendríamos que hacer es dejar esta carta bien cerca y colocamos un cubo,
lo voy a colocar de este color para recordar que tenemos ahora este malus. Al inicio del vídeo anterior os comentaba que uno de los hechizos que podíamos tener inicialmente es un hechizo para evitar maldiciones, precisamente. Pero al final decidimos coger un hechizo de bola de fuego. Otra forma es ir a un lugar civilizado y a cambio de 5 monedas de oro, si no recuerdo mal, nos podemos quitar una maldición. Bien, aquí tenemos la puerta, el gate, y veis que aparece un 4 en la ficha indicando que tiene que colocarse esto en este espacio. Pero a diferencia de, por ejemplo, este lugar que tenemos aquí, que son las catacumbas, que tenemos que descubrirlas, la puerta es algo que se descubre de forma automática. Esta puerta no permite acceder a un tipo de tesoro como permite, por ejemplo, las catacumbas. No. Una puerta es un portal mágico que permite teletransportarte rápidamente, pero para ello necesitamos encontrar otra puerta. También tenemos hechizos que permiten conseguir abrir puertas dimensionales y permiten moverte más rápidamente, teletransportarte desde esta puerta a esa otra nueva localización. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Que tenemos una puerta, pero no tenemos ninguna puerta de destino. Hace falta encontrar más puertas para poder teletransportarnos. Así que bueno, esto se puede decir que no nos beneficia en nada ahora mismo, pero puede ser que más adelante pueda ser interesante para hacer desplazamientos rápidos por el mapa. Bien, ahora lo que hacemos es lanzar dados porque ya hemos acabado las acciones. Recordad que seguimos estando en sigilo, lo que en el caso de que aparezcan monstruos nos va a permitir el poder escondernos. Ya hemos visto cómo funciona la mecánica de esconderse. Bien, aquí ¿qué tenemos? Como animales locales tenemos a los grifos. Y como errantes tenemos a dragones jóvenes, a dragones crías de dragón, básicamente. Ya sabéis que tenemos que emparejar y aquí aparece, atención, el símbolo de la montaña. De manera que aparecen 2 dragones jóvenes y aquí no aparece ese símbolo, de manera que no aparecen monstruos locales. Bien, los dragones jóvenes son todos idénticos, así que no hace falta escoger de forma aleatoria, todos tienen el mismo comportamiento. Aquí tenéis 2 fichas. Y podéis ver que tienen exactamente los mismos valores y si giramos, su táctica es muy buena a nivel de defensa, no harían tanto daño, pero podéis ver que los valores son los mismos, así que no hace falta de escoger de forma aleatoria. Ahora tendríamos que decidir si queremos escondernos o queremos presentar batalla. Entonces, pues bueno, tendríamos que estudiar si vale la pena, pensar que se defienden con 2 pero tienen un escudo, con lo cual pues estarían cancelando un impacto, esta espada la estarían cancelando, pero claro, igualmente generaríamos 2 impactos, igualamos, sería suficiente. Todo lo que sea sacar igual o más ya significaría la muerte del dragón. Veremos qué es lo que hacemos. Os invito al siguiente vídeo. Un saludo.